Amigos, es momento de hablar de la carrera del año. Eso ha sido sin dudas para mí, y espero que ustedes me lo digan en los comentarios, que lo confirmen o que me digan que estoy loco, que estoy equivocado. La carrera del año, el Tour de France Femmes, el Tour de Francia femenino, el Tour de Francia de las chicas, sin duda alguna ha sido la carrera del año de este 2024, que la vamos a recordar muchísimo y que va a quedar para la historia. Apenas 4 segundos de diferencia entre Katarzyna Niewiadoma y Demi Vollering, la primera y la segunda de la clasificación general, después de una semana de competencia, después de casi 950 kilómetros de recorrido, después de casi 14.000 metros de desnivel, de un montón de puertos, de subir la Gran Bonnard, el Glandon, el Alpe d'Huez. Realmente una locura lo que se vivió la semana pasada, hace muy poquitos días. Y vamos a empezar a desmenuzar. Ustedes, además de comentar y decirme si estoy bien, si estoy mal, si les parece que fue la carrera del año o que todavía faltan muchas carreras por ver. Es cierto que faltan muchas carreras por ver, pero a lo que tiene que ver con pruebas por etapas y a pruebas del máximo nivel, creo no equivocarme cuando digo que el Tour de France femenino fue la carrera del año. La forma en que se vivió, la forma en que se lo vio, la verdad que realmente impresionante, un gran acierto poder tener este Tour de France Femmes, que hace un par de años atrás no lo teníamos, no existía, hubo varios intentos para que una prueba emulara lo que es el Tour de France para los hombres, el Giro Donne, el Giro Rosa, fue durante muchísimos años la prueba más importante del ciclismo femenino y lo sigue siendo hoy por historia, pero la realidad es que las miradas se las está llevando todas el Tour de Francia. Sabemos que ya pasa entre los varones y obviamente está pasando lo mismo entre las chicas. Además de dejar su like, además de comentar, se pueden suscribir. El canal está creciendo muchísimo y hay muchísimos shorts en los que ustedes pueden ir viendo día por día un montón de novedades, un montón de cosas de lo que está pasando en el mundo del ciclismo. Obviamente en lo que tiene que ver con las pruebas más importantes y tratamos de estar un poco por todos lados. Por eso era hora de charlar un rato específicamente del Tour de Francia femenino. Veníamos hasta acá con Demi Vollering, que había sido la gran ganadora de la Vuelta a España, con una Elisa Longo Borghini que venía de conquistar el Giro Women, un giro que ahora tiene la organización al mando de RCS, la misma empresa, la misma organizadora que lleva los hilos del Giro de Italia para los varones. Una Elisa que no pudo estar presente, fue baja de última hora prácticamente en el Lidl Trek, que sí estuvo compitiendo en el Tour de France, pero a la corredora italiana le quedó la espina ahí de que no pudo presentarse, no pudo estar en la competencia. Dijeron que había tenido un accidente los días previos al evento, afortunadamente se encuentra en buenas condiciones, pero se perdió la gran cita de la temporada y lo que seguramente para ella también era un gran objetivo. El gran objetivo fue para todas las chicas este Tour de France Femmes. Obviamente había quienes venían dominando la temporada y hubo quienes pudieron refrendar ese dominio y otras que se quedaron con la sangre en el ojo, con la espina por no poder hacerlo. Una que sorprendió, aunque sabemos de su talento, pero no la teníamos entre las marcadas a llevarse victorias y menos de la forma que lo hizo. Fue Charlotte Kool, la sprinter, en este caso corredora del equipo DSM, se quedó con las primeras 2 etapas recorriendo Países Bajos. Allá donde el Tour de Francia de hombres partió por primera vez desde el extranjero, allá también partió el Tour de France femenino en el país de la bicicleta. El Tour de Francia de varones lo había hecho en Ámsterdam, en la capital de Países Bajos, la capital holandesa. Bueno, esta vez la ciudad elegida fue Rotterdam, el primer recorrido de Rotterdam a La Haya, un parcial en el cual las sprinters iban a tener su gran oportunidad y mucho nervio, mucha agitación para las que iban pensando en la clasificación general, porque había que estar atentos y había que salvar los días sin caídas. Un final en donde no apareció en los primeros planos Lorena Wibbs, un pinchazo, un problema mecánico ahí en el último kilómetro, en los últimos 2 kilómetros, la dejó sin posibilidades de meterse al sprint. Su ex lanzadora, ahora en equipos diferentes, Charlotte Kool, fue la que levantó los brazos y se vistió de amarillo. Y al día siguiente repitió Charlotte Kool, otra vez se quedó con la victoria
llegada a Rotterdam en este caso, porque partimos desde Dordrecht y volvimos, desandamos un poco el camino, un recorrido mucho más corto, 68 kilómetros, porque tuvimos doble jornada. Teníamos una crono un rato después. Charlotte Kool ahí, con muchísima confianza, batió a Lorena Wibbs, a aquella corredora para la cual trabajó y le permitió ganar un montón de competencias. Esta vez logró batirla en la meta. Llegamos a la crono, en donde la campeona olímpica de París tuvo problemas en la bicicleta, tuvo un pinchazo, tuvo problemas mecánicos y terminó con mucha bronca y sin poder ni siquiera llegar a la silla caliente en la cual estuvo un largo rato Loes Adeyes, corredora del Français des Jeux, del equipo francés, que va a tener un refuerzo de muchísima calidad para la temporada que viene, o por lo menos eso es lo que se viene conversando. Ella estuvo un rato largo en la silla caliente. Después apareció Chloe Dygert, una abonada a este tipo de competencias, la norteamericana del equipo Canyon, que venía de no rendir de la mejor manera en París, o por lo menos de no poder llevarse la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual. Sí había tenido buenas actuaciones junto al equipo de persecución de los Estados Unidos. La reemplazaba en la silla caliente y ya empezaba a saborear, si quiere, la victoria, hasta que apareció Demi Vollering sorprendiendo y llevándose la victoria, vistiéndose otra vez de líder de amarillo en el Tour de France, pero esta vez en su país, en Países Bajos, y saliendo al día siguiente con la posibilidad de marcar un poco las diferencias en una etapa que era un tanto difícil, desde Valkenburg hasta Lieja. Pasábamos de Países Bajos a Bélgica, algo así como una clásica, el recorrido típico de esa región. Además, con un clima que no acompañó demasiado a las corredoras y un final que estuvo realmente muy interesante después de casi 123 kilómetros. La sorpresa, si se quiere, la de Pac Petersen, una corredora de apenas 22 años que abrió su palmarés profesional llegando en una fuga en la cual estuvieron Demi Vollering y Katarzyna Niewiadoma, las dos más favoritas a quedarse con el triunfo. Niewiadoma ataca temprano, faltaban todavía unos 800, 700 metros. Luego viene la reacción de sus rivales y Demi Vollering incluso no puede superar a este joven talento que se nos viene para los próximos años, porque a partir de ese día se vistió de blanco y logró mantenerlo hasta el final. Además, llevándose su primera victoria como profesional, ni más ni menos que del Tour de France. Siguiendo por Bélgica, vamos hasta Bastoña. De ahí partimos para llegar a Amneville, una etapa clave. Con el diario del lunes podemos decir que fue una etapa crucial en el desarrollo del Tour de France. Parecía un día tranquilo, 150 kilómetros, un recorrido extenso, exigente, en el cual el clima estaba del lado del pelotón, hubo algunos movimientos, pero todo parecía indicar que íbamos a llegar a una definición en un grupo grande. Sin embargo, cuando quedaban 6 kilómetros, solamente 6.000 metros, un poquitito más, para llegar a la meta, caída entre las afectadas Demi Vollering, la líder de la clasificación general. Se la veía muy golpeada en ese momento, demoraba en levantarse, demoraba en subirse a la bicicleta y demoraron en aparecer, y en realidad casi que no aparecieron, sus compañeras de Leslie Works unos kilómetros más adelante, mientras Demi Vollering perseguía como podía con una sola compañera que apareció en el camino para darle una mano. Blanca Bas, la húngara, su compañera, festejaba el triunfo de la etapa, llegando por delante de Katarzyna Niewiadoma, que de las que iba pensando en la clasificación general fue una de las que no tuvo inconvenientes, no estuvo involucrada en la caída. El tercer lugar lo ocupó la alemana Liane Lippert, corredora del equipo Movistar, que había tenido victoria de etapa en la temporada pasada, pero en este caso completaba el podio. Y una Katarzyna Niewiadoma que fácil la cuenta con la diferencia que venía respecto de Vollering, con Vollering caída, sufriendo, persiguiendo, se iba a vestir de amarillo. Una Vollering que perdía casi minuto 50, minuto 47 es lo que terminó cediendo al llegar a meta la corredora de Leslie Works, muy afectada. La polaca que se acercó, la saludó, en declaraciones después dijo que no quería vestirse de esa manera, pero bueno, son situaciones de carrera, situaciones que se presentan como se presentan y obviamente la carrera tiene que seguir adelante. Nos vamos hasta la etapa número 6 de Remiremont hasta Morteau y la primera victoria francesa de la historia. Ha dejado muchas cosas
este Tour de France, porque Blanca Bas dio el primer triunfo a Hungría, pero al día siguiente Cédric Kerbaol, con una fuga en el tramo final de la carrera, logró ser la primera corredora francesa en ganar etapas en el Tour de France femenino, algo que no había pasado en las 2 ediciones anteriores. 23 años para esta joven corredora que se fue por delante del pelotón. La integrante del equipo Ceratizit empezó a abrir un poco de hueco, el pelotón dudó un poquito y cuando quisieron salir a buscarla ya fue demasiado tarde, terminó llevándose la victoria una Demi Vollering que durante esa jornada se probó a sí misma, a ver cómo estaba, trató de recuperarse y estuvo siempre pegada a Niewiadoma, que era la que iba vestida de amarillo a partir de ese día. Llegamos a la etapa número 7, de Champagnole a Le Grand Bernard, una etapa con final en alto, una etapa difícil y una etapa en la cual Justine Guéquier, corredora de la AG Insurance, lo que vendría a ser el Soudal Quickstep entre los varones, terminó llevándose la victoria después de recorrer ni más ni menos que 87 kilómetros en fuga. Estuvo en la fuga del día, ahí una de sus compañeras hizo el trabajo pesado, pero después Justine se encargó del remate. Los últimos kilómetros los hizo ella y se aseguró de esta manera una nueva victoria. No había ganado en lo que iba de la temporada y además empezó a asegurarse la general de montaña, ¿sí? Ya quedando muy poco por el final, los puntos que tenía a su favor le iban a permitir llegar con ventaja, pensando en lo que se venía al día siguiente, que no era poca cosa. La general se mantuvo de la misma manera. Niewiadoma y Vollering llegaron embalando juntas, sin cederse entre ellas ni un segundo. Lo intentó Demi Vollering, pero la polaca respondió realmente de muy buena forma. Y así llegamos a la etapa número 8. Partimos de Le Grand Bernard, llegábamos al Alpe d'Huez, pero en el medio teníamos un paso por el Glandón, uno de los puertos míticos, o mejor dicho 2, porque había que subir el Alpe d'Huez, primera vez del Alpe d'Huez para las chicas, esta cima mítica que tiene 21 curvas que están numeradas de modo regresivo, siempre sabes cuántas te faltan para llegar hasta el final y que va creciendo en dureza y que se va haciendo cada vez más complejo y el cuerpo te va marcando que queda cada vez menos combustible en el tanque. Pero antes de eso estaba el Glandón y había que también coronarlo, hacer un largo descenso y después largarse. Bueno, cuando quedaban 53 kilómetros, todavía no habían coronado ese primer puerto que era el Glandón, o el primero de los puertos de entidad, para decirlo correctamente. Demi Vollering salió al ataque, se fue con algunas corredoras. Entre esas estaba Pauline Rojaykers, que después quedó mano a mano con Demi Vollering, pero en ese mano a mano hubo muy pocos relevos, prácticamente ninguno, mucha bronca, mucho enojo. En alguna de las imágenes de la tele se podían ver a Demi Vollering que le iba diciendo algunas cositas a su compañera de fuga, la corredora del Fénix de Koenig, que seguramente se apegó al plan de su equipo, siguió las órdenes del vehículo, pero dio muy pocos relevos e incluso intentó dejarla atrás en algún punto, intentó atacarla. Obviamente Demi Vollering no cedió ante esto, corredora que ya se había destacado en el Tourmalet, que se había destacado en los lagos de Covadonga cuando ganó la Vuelta a España. Bueno, estaba dispuesta a quedarse con la victoria en el Alpe d'Huez para seguir sumando cimas míticas, pero además su trabajo ahí adelante y ese ataque a más de 50 kilómetros tenía un objetivo: recuperar el amarillo. Katarzyna Niewiadoma se había quedado sola respecto de su equipo Canyon SRAM, pero encontró refugio en el Lidl Trek, que había puesto gente a trabajar pensando en las opciones de Gaia Realini y que la corredora italiana pueda terminar bien ubicada. Ese trabajo favoreció a la polaca, que encontró su ritmo, encontró su forma de ir para adelante. Habían partido con una diferencia de 1.15 en la clasificación general. En algún momento la diferencia que llevaba en carrera Demi Vollering era de 1 minuto 10. 1 minuto 10 más las bonificaciones, virtualmente pasaba a ser la ganadora del Tour, pero había que llegar a meta, había que conservar la diferencia y Niewiadoma no debía reaccionar. Bueno, no pasó todo eso. Demi Vollering empezó a sufrir la falta de ayuda, empezó a sufrir el esfuerzo, los golpes que había tenido en la caída esa que marcábamos en la etapa número 4, y vino por otro lado un poco la reacción de Katarzyna Niewiadoma, que administró lo que tenía que administrar y llegó a meta con toda una ansiedad, una desesperación, porque había que sacar cuentas,
fueron apenas 4 segundos los que le dieron el título a Katarzyna Niewiadoma, una corredora que de esta manera ha llegado a 20 victorias como corredora profesional, que este año rompió una racha de 5 años sin ganar y que logró una segunda victoria al quedarse con la clasificación general del Tour de France. Una ciclista destacadísima que tiene en su currículum, tiene casi 70 veces estando en el podio, siendo o segunda o tercera, con lo cual marca la pauta de que es una corredora importante, de que es una corredora que está ahí. A ver, en el Tour de France había sido tercera en 2022 y tercera de nuevo en 2023. Habían ganado Van Vleuten y había ganado Vollering la temporada pasada. Este año agregamos una banderita más, hay que agregar la de Polonia, porque Katarzyna Niewiadoma ganó la mejor carrera del año. Se quedó con el Tour de France Femmes, en donde además Marianne Vos se llevó la general de puntos, Justine Guéquier fue la reina de la montaña y Pac Pieterse la mejor de las jóvenes. Pero creo yo, y sin lugar a equivocarme, ustedes me lo dirán, que Katarzyna Niewiadoma logró su mejor victoria como profesional y se quedó con la carrera del año. Nos va a costar mucho encontrar una mejor carrera que el Tour de France Femmes y creo que ya estamos todos pensando en qué es lo que va a pasar la próxima temporada. Gracias por estar ahí, a suscribirse, a dejar su like y obviamente los leo en los comentarios porque estamos atentos. Nos vemos en unos días que tenemos mucho para hablar del resto de las carreras. Chau, chau.